vamos a grabar. Revisar cómo está el volumen. Perfecto, 100%. Ya, listo. Bueno, entonces, para no atrasarnos, porque no, por la corrección hemos atrasado un poquito, vamos a ver el capítulo de cinemática. Muy bien, cinemática, obviamente también ustedes ya han estudiado en el colegio, pues son todos los fenómenos que son a causa del movimiento. Obviamente sin tomar en cuenta las causas que lo producen, es decir, sin analizar dos factores, que son la masa y la fuerza, ¿sí? Porque ya en dinámica se unen lo que es cinemática más masa y fuerza que da lugar a la dinámica. Entonces, en cuestión de cinemática, pues vamos a ver muchos conceptos del día de ahora y obviamente que no tenemos que confundir, por ejemplo, lo que es rapidez que velocidad, obviamente no es lo mismo. Muy bien, noción de cinemática. Todas las cosas del mundo físico están en movimiento, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Este fenómeno ha despertado un interés natural en el hombre desde el inicio por entenderlo, predecirlo y controlarlo. Definición. La cinemática analiza el movimiento y lo representa en términos de relaciones fundamentales. En este estudio no se toma en cuenta las causas que lo generan, sino el movimiento en sí mismo. Lo que les decía, ¿no? Esas causas obviamente son las fuerzas. Únicamente se toma como factor primordial el movimiento. Partícula. En el estudio del movimiento, un cuerpo es considerado como una partícula si sus dimensiones son despreciables en relación con las magnitudes de las distancias analizadas. Por ejemplo, en un estadio de fútbol, ¿no es cierto? Grande, o en una ciudad, por ejemplo, en el estadio, la pelota viene a ser considerada como una partícula, porque obviamente en relación con el estadio es sumamente pequeña. Asimismo, nuestro planeta, en cuestión del universo, de toda la galaxia, es considerada una partícula. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a las dimensiones que tengan con relación a otro sistema de referencia, nosotros consideramos obviamente como partículas, ¿no? Ahí dice ejemplo, una pelota de fútbol en relación con una cancha, un avión en relación con un vuelo entre dos ciudades, ¿sí? Son consideradas como partículas. Y obviamente los problemas ya van a tener lo siguiente, dice una partícula en movimiento. Una partícula en movimiento puede representar absolutamente cualquier cosa que se esté moviendo. Barcos, que se estén moviendo autos, que se estén moviendo personas, trenes, aviones, cualquier tipo de situación. Geométricamente, una masa, una partícula, asocia la idea de un punto, por lo que generalmente se le denomina punto material o masa puntual. ¿Sí? Punto material o masa puntual. Habíamos visto ya, ¿sí? A grosso modo, lo que era un sistema de referencia y vamos a recordar un poquito, ¿no? Es un cuerpo, partícula, que junto a un sistema de coordenadas permite determinar la ubicación de otro cuerpo. Es lo que habíamos hablado del caso del Uber, ¿no? Sí, nosotros que nos permite ubicar el auto a lo que ya está viniendo a retirarnos, en qué parte se encuentra. Y les había dicho que el sistema de referencia fijo, en ese caso somos nosotros, ¿no? Nosotros que obviamente estamos esperando a que venga ese servicio. Pero se había dicho que todo sistema de referencia depende, ¿no? Depende de dónde se le tome como fijo, ¿sí? Entonces, dentro de ese análisis ya tengo un sistema de referencia y a lo que se va moviendo, ojo, ya va a aparecer el concepto de vector posición, que ya lo vimos en las anteriores clases, el concepto obviamente de vector posición relativa y aparece el término desplazamiento, ¿sí? Aparece ese vector desplazamiento. Bueno, la descripción del movimiento depende del sistema de referencia con respecto al cual se le defina. En cada análisis, el sistema de referencia se considera fijo, claro. De manera general, se hacen los estudios tomando como referencia la Tierra, o sea, para un observador inmóvil
en la superficie de la Tierra. Lo que les decía, ¿no? En el caso de la persona que está esperando el Uber, ese sería el observador inmóvil. Claro, porque ahí pueden haber también observadores en movimiento, profe, ¿cuáles? ¿No es cierto? Si alguien está viajando, por ejemplo, en un bus y le cuenta, sabes que yo te vi que estabas esperando, creo que estabas esperando taxi, le puede decir, estabas abajo de tu casa esperando, sí, sí estaba. Vean cómo ese es, en cambio, es un observador en movimiento. Y obviamente para ese tipo de análisis ya entra también un poquito, que ya lo han de ver obviamente cuando se desempeña en la facultad, ya el movimiento relativo, ¿no? Sistemas relativos, obviamente ya con mecánica relativista, que tiene ya que mucho que ver con, igual también con paradojas de tiempo, espacio y todo lo demás, y ya con las ecuaciones de Einstein, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones, desde luego, vamos, pero digo, interpretarlas bien para que luego no se vuelvan complicadas. Vector desplazamiento. Al vector desplazamiento le vamos a representar con un delta, ¿sí? Delta, que es un triangulito, y una R. Vamos a poner una flechita, es decir, tal como su nombre lo dice, es un vector. Y no hay que confundir este vector desplazamiento con la distancia, ¿sí? No hay que confundir. Que luego, por ciertas condiciones, tienen algo que ver, sí, bueno, tienen mucho que ver, pero físicamente no es el mismo concepto, ¿sí? Por favor, no es lo mismo distancia que desplazamiento, no es lo mismo rapidez que velocidad, no es lo mismo módulo de la aceleración que la aceleración misma. Muy bien. Delta R, vector desplazamiento, es la variación que experimenta el vector posición de una partícula en un cierto intervalo de tiempo. Muy bien, entonces aquí vamos a dibujar para poder entender. Yo voy a dibujar aquí un insecto, ¿sí? Que está volando, ¿no? Un insecto que está volando y más o menos le voy a ubicar la primera posición inicial, es decir, ese punto P en un tiempo sub cero, ¿sí? Digamos que esa abejita, le voy a dejar por aquí, estaba aquí, ¿no? Listo, vamos a poner aquí unas antenitas, tenemos que el sistema nos permite dibujar, bueno, darle unas alitas, eso, listo. Ahí está un bichito, ya, ese se encuentra en una posición inicial. Y recuerde cómo abreviamos, profe, nosotros posición inicial, de esta manera, ¿no? Eh, exacto, R sub cero. Este para nosotros va a ser la posición inicial. ¿Sí? Posición inicial. Posición inicial. ¿Sí? Y de igual manera, ¿no? Puede estar en coordenada rectangular, puede estar en coordenada geográfica o en coordenada polar. Sí, es más, pues trata en función de los vectores base, por eso se les dio absolutamente todos esos sistemas, ¿no? Ahora, esa abejita, ¿no es cierto? Ese bichito, lo que sea, se movió acá. Y vamos a moverle acá al punto final, ¿no es cierto? Se movió al punto final. Entonces, este R, sí que está ahí únicamente R, y nosotros le vamos a poner RF, ¿no? Y vamos a ponerle RF. Nosotros vamos a trabajar con posición final. Eso, RF para nosotros va a ser posición final. Si desea trabajar únicamente con R, no hay ningún problema. R sub 0, posición inicial, RF, posición final. Entonces, ¿en qué consiste el desplazamiento? Al desplazamiento, escuchará por favor, esto no le interesa, ¿sí? No le interesa en dónde empezó. Porque si vemos, el bichito se comenzó a mover desde el origen, ¿no? Desde 0, 0 se fue a la posición inicial y luego terminó acá en este punto que dice en un tiempo final. El desplazamiento lo que le interesa son dos cosas. Unir la posición inicial, les voy a poner aquí un vistito, y la posición inicial. Este de aquí que voy a pasar con azul, este vector de aquí, este vector de aquí, o con una flecha así exagerada, es el desplazamiento. Al desplazamiento le interesa la posición inicial y la posición final. ¿Sí?
Fíjense que no estaba tomando en cuenta el origen de dónde partió. Simplemente posición inicial y posición final. Obviamente, si partiría desde el origen y donde termina, ahí obviamente, sin el origen sería el punto exacto de la posición inicial, de ley que le va a tomar. Entonces, aquí ven, ya está despejada, me dice aquí, el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. La fórmula que ya les dan, pero yo no voy a partir desde ese concepto de la definición, sino que les voy a enseñar cómo lo que ya hemos hecho eh, e hicimos la clase del día martes, que fue el famoso método del polígono. Repito, método del polígono es lo que yo voy a aplicar para sacar la deducción del vector desplazado. Muy bien, entonces, profe, ¿qué es lo que vimos nosotros y hemos visto en todas las anteriores clases de operaciones con vectores? La abejita está en este punto, ¿no? En este punto inicial y en este punto que es el origen y se mueve hasta t sub 0, es decir, a su posición inicial. Por lo tanto, ustedes comienzan dibujando r sub 0. Y vean, posición inicial. Más este vector desplazamiento, que es desde la posición inicial hasta el punto P, que dice T final, que se llama desplazamiento. Es decir, estoy empleando el método del polígono, que simplemente es uno a continuación del otro. R sub 0 más delta R me da como resultado, vean, R final. Me da como resultado, ahora sí, 1, el origen, donde se quedó la posición final de esa abejita, y tengo el vector R final. Sí, entonces, ¿qué estoy aplicando? Uno a continuación de otro. En otras palabras, estoy sumando un vector a continuación del otro. Y de aquí, vean, voy a despejar el desplazamiento. Pongo el desplazamiento es igual a R final, es decir, vector posición final. Y ese R sub 0 que está sumando pasa al otro lado a restar. Y ven ahí, he partido yo desde el método del polígono para hacer la deducción de esta fórmula y que quede claro de una vez, ¿no? El desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Y como ya hemos hecho muchas operaciones con vectores, sabemos que para poder operar en vectores deben de estar en dos sistemas, o en coordenadas rectangulares o en función de los vectores base, que se utiliza bastante en función de los vectores base. Es decir, si yo tengo un vector en IJ y otro vector en IJ, yo podré hacer la respectiva resta y tener el resultado del desplazamiento. Entonces, repito, al desplazamiento le interesa la posición inicial y la posición final. ¿Y qué hay que hacer matemáticamente hablando? Restar la posición final menos la posición inicial. Igual vamos a tener aquí trabajar en escala, ver que todo coincida, porque ahora no solamente voy a tener vectores, sino que voy a tener, por ejemplo, desplazamiento de autos y tendré que allá me pedirá que haya la posición inicial, que haya el desplazamiento 1, el desplazamiento 2, el desplazamiento 3, el desplazamiento 4, y no contento con eso, los vectores posición. Entonces es muy importante saber graficar desde el principio cómo va absolutamente todo. Perfecto. Muy bien. Sí, Vamos con sí. una... Profe, discúlpeme, ¿me escucha? Sí, dígame. ¿Podría regresar, por favor, a lo que nos mostró al principio? Es que no le alcancé a tomar captura, estaba copiando. Disculpe. Ya, a la parte de aquí. Sí, sí, eso mismo, por favor, gracias. Ya, ahí está la parte de la parte de cinemática, ¿no? Listo, Licen, gracias. Ya, muy bien. Y la parte de acá, desde el sistema de referencia, sí, y analizado lo que es vector posición inicial,
donde termina el movimiento de ese insecto, posición final y obviamente el eje final. Claro que también, por ejemplo, la trayectoria de una abejita no es en línea recta, ¿no? Hace muchas curvitas, muchas rectas, un montón de situaciones, pero el vector de desplazamiento no le interesa. Por ejemplo, si la abejita se fue así, ¿no? La abejita para llegar acá se fue así, hizo esto y terminó acá, ¿sí? Esa se llama trayectoria. No me interesa, simplemente posición inicial, posición final y uno. Por favor, grabarás este principio porque luego dicen, profe, ¿y cuál es el desplazamiento en esta gráfica? Luego de haberles dicho posición inicial, posición final, no importa la trayectoria, simplemente uno. Y ese es el vector que debo calcular. Ya, perfecto. Pues vamos con lo siguiente. Muy bien, veamos qué nos dice este texto. Dice, esta es la ecuación que representa el objetivo del estudio de la cinemática. Ajá, poder determinar cuál es la posición, en este caso la R es la posición final de una partícula en cualquier tiempo, ¿sí? Eso significa en cualquier instante. Para lo cual es necesario conocer lo que yo les había dicho, ¿no? De dónde partió, ¿sí? Y cuál es su desplazamiento. Con esto, obviamente, yo puedo obtener la posición final. Claro, y ahí van a ver, ¿no? Vean, una ecuación tiene que ver lo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿no? Arriba, antes de despejar, clarito dice lo siguiente, que la posición final, ¿cierto? Es igual a la posición inicial más el desplazamiento. Claro. Uh-huh. Es decir, profe, es la suma de vectores que vimos antes, es el método del polígono. Claro, si yo quiero determinar en dónde terminó, simplemente tengo que saber en dónde empezó y cuánto se desplazó. Repito, escucharán, en dónde empezó y cuánto se desplazó. ¿Sí? Ahí donde digo, cuando digo, ¿dónde empezó? Posición inicial. ¿Cuánto se desplazó? Vector desplazamiento. Vean lo que hago. Estoy acá, trazo el vector, ya, y puedo ubicar acá en donde está cualquier partícula, ¿no? Sí, es lo que hemos hecho. Perfecto. Las unidades, eso ya deben saber que en el sistema internacional toda medida que involucre distancia, que involucre posición, es metros, ¿no? Sí, en el sistema internacional se utilizan los metros, equivalencias, 1 metro 100 centímetros, obviamente 1 kilómetro 1000 metros y todas las equivalencias que hemos visto de longitud. Perfecto. En el sistema técnico, igual metro. En el sistema CGS, que es centímetro gramo segundo, obviamente va a ser el centímetro. Claro, obviamente hay otros sistemas como el inglés, donde las medidas van a estar en varias, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el sistema obviamente de Estados Unidos va a tener lo que es pulgada, lo que es pie, lo que es milla. O sea, todo en el contexto de qué voy a utilizar. Para grandes distancias, no utilizan ni las pulgadas ni los pies, obviamente, o se utiliza las millas. Igual en nuestro sistema, si estamos hablando de distancias grandes, no vamos a utilizar el metro, sino que nos va a convenir utilizar el kilómetro. ¿Sí? En función del vector posición se puede definir lo que significa el reposo y el movimiento de una partícula. Ojo, se puede definir lo que significa el reposo y el movimiento de una partícula. Claro está que eso es lo que les decía, que tener en cuenta cuando ustedes ya vayan a cursos superiores. Obviamente estos conceptos son sumamente relativos. Son relativos porque aparentemente nosotros podemos estar en reposo, no quietos, pero dentro de nuestro propio organismo, si no circulara la sangre, nos moriríamos. Si el corazón no dejara de latir, igual lo haríamos, o sea, moriríamos. Entonces, es relativo. Sí, pero eso no implica, ojo, que con respecto a algo yo diga, esto está en reposo y esto está en movimiento. Claro, por eso es importante el sistema de referencia. Y los cálculos no fallan, ¿no? Por si acaso. En esta parte también para dar un alcance a los cursos superiores que ustedes van a tener,
No es que la cinemática que hizo, dinámica que hizo Newton no sirve, sirve, ojo, sirve, sirve muchísimo, pero obviamente a mayores distancias y sobre todo a velocidades ya planetarias, galaxias, obviamente ya las ecuaciones dejan de funcionar y empieza obviamente ya las de Einstein, ¿no? ¿Sí? Y ya se empieza a utilizar, por ejemplo, en energía, mc al cuadrado y todas las demás, ¿sí? Porque algunos profesores saben decir, no, el trabajo de Newton no sirvió, no, hay que ubicarse bien en el contexto, ¿sí? Es decir, sirve en la vida diaria, sirve en todo, pero sí obviamente queremos hacer otro tipo de estudios que involucren obviamente mayor tecnología, mayor visión de espacio, qué sé yo, ya de tipo ya parte galáctica, de mucha astronomía, entonces obviamente de ley se van a caer las ecuaciones, pero las de ahí entran las de Einstein, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí. Eh, perfecto. Entonces, vamos a tratar de definir lo que es reposo. Dice, una partícula está en reposo durante un cierto intervalo de tiempo cuando su posición R permanece constante dentro de un mismo sistema de referencia. Muy bien. Y ejemplo para que ustedes lo puedan entender súper fácil, el famoso Uber, ¿cierto? A veces, o el recorrido del transporte, ahora fantástico controlar, ¿no es cierto?, a los hijos, a cualquier tipo de persona, porque se da cuenta si una parada larga, ¿no? Ahora, con los seguros vehiculares, ¿no es cierto? Cuando alguien va a un cierto lugar, por ejemplo, sabe que el carro está parado, ya sabe la actualidad, si coge el aplicativo y dice, mi hijo se quedó ahí, lo llama, dice, me bajé a comprar algo, o nos bajamos a comprar algo, o estamos en la casa de alguien dejándole, estamos todavía conversando, todavía no salimos, son situaciones de la vida real. Y ese es el concepto de reposo. ¿Qué me quiere decir? Que está en una posición y de ahí en un cierto tiempo no se ha movido. Entonces, sí entendemos todo eso, todo esto, ¿no? Repito, entonces se van, ¿no es cierto? Se van a una fiesta, luego van a dejar en la casa de alguien y el papá nada más está preocupado, pero resulta que está en una posición, está controlando por el aplicativo, maravilloso ahora en la tecnología, y dice, ¿qué pasó? Sí, estamos conversando, ya le estamos dejando, estamos, por eso nos detuvimos una media horita. Claro, papá observa que en un intervalo de tiempo el carro no se ha movido. Y ese es el concepto de reposo. Repito, cuando en una posición, dice, clarito dice, permanece constante, es decir, ni se ha movido ni nada. Dice, ¿qué fue que no vienes? Ya va media hora, sí, solo le estamos dejándole a la amiguita, ¿cierto? Perfecto. Movimiento. Una partícula está en movimiento durante un cierto intervalo de tiempo cuando su posición cambia dentro de un mismo sistema de referencia. Entonces, el mismo ejemplo, ¿no es cierto? Luego de un cierto tiempo ingresamos nuevamente al aplicativo a ver qué ha pasado, si ya le ha dejado la amiguita, y resulta que ya está, ya se ha movido, ¿no? De donde estaba, qué sé yo, en la Gran Centeno, ya se ha movido, sea norte o sur, a donde viva, dice, no, ya está más al carcito, ya está por la América, ya está viniendo. Entonces, fíjese que ya agarro el concepto de movimiento simplemente con la posición, que ya ha cambiado en ese intervalo de tiempo, su posición ya no es la misma. Sí, si estaba acá, ahora está acá. Entonces yo puedo trazar vectores y tanta cuestión que ya luego lo vamos a ver en los ejercicios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice, cuando su posición cambia dentro de un mismo sistema de referencia. Y es obvio, ¿no? Que el sistema de referencia fijo, en este caso, es la casa de los papás, donde están esperando que el hijo, que la hija llegue, ¿no? Eso está muy claro. ¿Sí? Entonces, cuando yo observo el GPS, el movimiento del auto, sé que está en movimiento, dice, ¿no? Y se escucha algo, te dice, no, dice, ya se está moviendo el carro, ¿no? Algo, lenguaje de lo cotidiano, pero que involucra al que estudia ya formalmente, ya no ver con los mismos ojos, ¿no? ¿Sí? O sea, para eso es la educación formal. Trayectoria.
es la línea que resulta de unir las diferentes posiciones que ocupó una partícula para moverse de un lugar a otro. Vean, y ahí está, ¿no? Lo que pasa en la realidad. Sí, vean ahí las diferentes posiciones. Claro, profe, porque no todas las carreteras van a ser rectas, ¿no? Obviamente, y en la vida real hay muchas curvas, hay muchos baches, qué sé yo, están ahí, qué sé yo, en temporada viendo la ley seca, entonces donde ellos dicen no me conviene, no sé, voy por aquí, voy por allá, o están en un cierto tipo de batidas, cierto tipo de situaciones, pues donde tengo que de ley cambiar la trayectoria. Entonces, vean, ahí tengo una trayectoria que no es una trayectoria recta, es una trayectoria que tiene muchas curvitas. Claro que luego ya en cálculo van a subir que cada parte rectita, ¿no? Para tratar el asunto de la integral, del área entre curvas, todo eso. Entonces, la idea es que vayan asimilando todos esos conceptos. Pero bueno, ahí está la trayectoria. Y si yo uno esas muchísimas posiciones, y es más, si puedo sacar más vectores posición, ¿no es cierto? Infinito posición, le voy a pegar más a la trayectoria. Sí, y esa es la trayectoria, es la línea que resulta de unir las diferentes posiciones que ocupó al moverse, que ocupó una partícula al moverse de un lugar a otro. ¿Sí? Estuvo aquí en este lugar, ¿sí? Eso es lo que les digo acá, ¿sí? ¿No es cierto? Y debió haber llegado acá, ¿no? Digamos acá, pongamos acá, que es la casa. ¿Sí? Entonces, eso se llama trayectoria. Pero estos de acá son las posiciones, es decir, la posición, no se olviden, son estas eres. Este es el famoso vector posición, el ere, que ya vimos en la anterior clase, nos indica la posición exacta en la que está, qué sé yo, ese auto en movimiento. Repito, una aplicación, cuando ustedes cogen el Uber, el Didi, lo que ustedes tengan, obviamente ahí se va evidenciando todo está. Y ahora con las aplicaciones también de los seguros de los autos, sí se puede ir viendo absolutamente todo, ¿no? No solamente eso, sino me botan muchos datos, por ejemplo, de kilometraje, y si el sistema es mejor, muchos datos más, ¿no? Sí, ya se está viendo rápido, se está viendo lento y tantas cosas, ¿no? Sí, ayudan muchísimo. Perfecto. Perfecto, hasta ahí, por favor, lo que hemos visto. Ahora viene otro concepto que es la distancia. Ojo, la distancia. Ven ahí, y está hecho, si ven todo con el mismo ejemplito del insectito, con el mismo ejemplo del Uber, para que ustedes puedan entender. Distancia recorrida, vamos a abreviar nosotros también con la letra D, con la letra D. En otros libros, ojo, la distancia se abrevia también con la X, no hay ningún problema. Si vamos a ver textos que abrevian con X, hay otros textos que la abrevian con R, ¿sí? No hay ningún problema si yo sé el concepto, pero en la mayoría, y también, ¿no? En inglés es distance, entonces se abrevia con la letra D, con la letra D minúscula, distancia en español, no hay ningún problema. Pero ojo, no confundirse. ¿Qué es la distancia? Dice, es la longitud medida, ojo, sobre la trayectoria. ¿Y ven? ¿Por qué? Vean dónde está el vector desplazamiento. Si al desplazamiento, como les digo, vean el desplazamiento, voy a poner aquí. Al desplazamiento no le interesa, al desplazamiento solo le interesa dónde está la posición inicial y dónde está la posición final. Vean, vean, este es el desplazamiento, este es el vector desplazamiento. Mientras, ¿por qué? Porque está que partir del punto P, ¿no es cierto?, hacia el punto Q. Qué sé yo, P puede ser, por ejemplo, Puerto Quito y Q, nuestro cantón Quito. Entonces, de Puerto Quito quiero venirme acá a Quito, entonces simplemente uno. No me interesa ver si la trayectoria me fui por acá. Esta es la trayectoria, ¿no? Y sobre esta trayectoria, ¿no es cierto? Voy a comenzar a medir con una cinta métrica, ¿sí? ¿Eh? O un flexómetro o distancias más grandes, ¿no es cierto? Con un aplicativo, con Google Maps, o lo que sea,
Y el estar midiendo cada partecita de la trayectoria, aparece el concepto de distancia. Aparece el concepto de distancia. A ver, es la longitud medida sobre la trayectoria recorrida por la partícula al moverse de una posición a otra. Claro, entiende, de una posición inicial a una posición final, pero la trayectoria que hizo este bichito se movió, pero llegó acá. Ahora, ya vamos luego a identificar por qué un MRU en cambio es la misma. Ojo, es conveniente aclarar que la distancia recorrida entre dos puntos sí depende de la trayectoria, a diferencia de lo que sucede con el desplazamiento, que es independientemente de esta, es decir, de la distancia, y solo depende de la posición inicial y de la posición final, lo que yo le he dicho en la clase. Ahora, cuando la distancia coincide con el desplazamiento, simplemente cuando la trayectoria es recta. O cuando la trayectoria es recta, como ocurre en un MRU o en un MRV, ahí coincide distancia y desplazamiento. Coincide distancia y desplazamiento. Coincide, digo. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es un concepto vectorial y la distancia es un concepto escalar. Cuando, profe, un ejemplo real en donde coincida es, por ejemplo, la carrera de los 100 metros planos, ¿no? Una carrera de 100 metros planos que se trata de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no es cierto?, de los campeones olímpicos. ¿Qué es lo que tengo? La distancia que tienen que recorrer, profe, sería 100 metros. La distancia recta. Sí entiendo. En 100 metros tienen que sacársela ahí. Y, profe, ¿cómo le pondría como vector? Facilito, ¿no es cierto? Y ahí sí pondría, ¿no? Vean, aquí va a poner, profe, la carrera de los 100 metros planos, ¿no es cierto? En los Juegos Olímpicos, vean. Perfecto, entiendo, porque tiene que sacarse el aire 100 metros corriendo. Y, profe, ¿cómo sería con vector? Con ustedes facilito, le ponen desplazamiento, ¿sí? Y esto es igual, vean, acá pongo 100 mismo. Pues les dije, coincide, pero obviamente tiene que ver lo uno con lo otro, pero el otro es vector. Y le pongo 100i porque no se están yendo, ¿no es cierto?, hacia el cielo, no están yendo en la vertical, sino en la tierra. 100i y pongo metros. ¿Ya? Y vean lo que digo, coincide la distancia con, con el desplazamiento, pero ¿por qué? Porque la trayectoria es recta. ¿Sí? Porque la trayectoria es recta. ¿Sí? Vean, aquí va a haber una distancia de 100 metros y el vector, obviamente, es este, ¿no? Vector con flechitas. Puedo aquí acotarle, es el desplazamiento. ¿Sí? Con la diferencia, ojo, y grande, que la distancia solo me dice 100 metros, punto. Pero el desplazamiento me da tres situaciones. El módulo es 100, la dirección, si yo sé que no van a correr, qué sé yo, hacia un costado del estadio, sino van a correr hacia el otro. Yo sé cuál va a ser la dirección. Y el sentido, obviamente, para saber a dónde se dirige, en dónde va a ser la meta. Es decir, toda esa información me da en cambio un vector. En cambio, que los 100 son los 100. Pero si yo ya soy entrenador, dicen, muy bien, ¿sabe qué? De aquí para acá va a ocurrir donde vamos a correr, qué sé yo, porque acá en la pista se nos dañó, pues vamos a cambiar y acá va a ser donde se va a, donde van a correr, ¿no? Donde va a ser la competencia. Es muy importante, ¿no? Sí, eso es lo que les quería decir. Bueno, entonces, para terminar estos 5 minutos, por favor, vamos a entrar a hacer esta clase de ejercicios donde es necesario, por favor, es necesario que para la segunda hora usted tenga listo una hojita de papel milimetrado, ¿sí? Tenga de ley un graduador, tenga todo a la mano porque vamos a hacer varios desplazamientos, ¿no? Sí, varios desplazamientos. Por ejemplo, este ejemplo de aquí tiene 3 desplazamientos. Y poniéndoles en el contexto nos dice lo siguiente, para ir de una ciudad a otra, un vehículo recorre por carreteras rectas. ¿Sí? Un supuesto, si existen carreteras rectas, sí.
Dice primero 42 kilómetros norte, 15 grados este. Vean, es un desplazamiento que me da en coordenada geográfica. Entonces yo tengo que estar en la capacidad de dibujarlo. Luego, 46i más 46j, que es un vector que está en función de los vectores base. Y fíjense cómo yo voy a ir dibujando uno a continuación del otro. Claro, primero 42 kilómetros del norte, 15 grados este. Vean que sería este vector. Luego, hacia el primer cuadrante, es decir, voy a la derecha 46, subo 46, ya estoy en el punto B. Y finalmente 80 kilómetros, 20 grados, vean, aquí está el ángulo polar y acá está los 80 kilómetros y he llegado a este punto C. Sí, ¿sí ve? Y me va a preguntar, por eso es necesario que usted sepa graficar y no conjuntos. Los clásicos de estos ejercicios, obviamente, que van a estar en una evaluación, son cuáles son los desplazamientos realizados, cuáles son los vectores posición de cada punto, que hay que tener mucho cuidado, los vamos a graficar, cuál va a ser el desplazamiento total. Vean, luego me pide cuál es el módulo de ese desplazamiento y finalmente me pide cuál es la distancia recorrida. ¿Sí? Entonces eso les digo, la gráfica me ayuda muchísimo porque sí tengo que hacer varios trazos. ¿Y qué trazos tengo que hacer? Por ejemplo, cuando los vectores posición. Porque recuerdo que si de un punto A se movió a un punto B, si de Ambato fue a Baños, ¿sí? De Ambato fue a Baños, de A fue a B, el vector posición simplemente dice exactamente en qué lugar de Baños está. A él no le interesa acá donde estuvo en A, simplemente trazar la posición exacta. ¿Sí? Pero ahí se van a formar cierto tipo de triangulitos y cuando no hay datos tengo que seguir, profe, ¿qué se sigue? Lo que le enseñé al principio, el método del polígono. El dibujar uno a continuación de otro me va a permitir, me dé lo que me dé. Algunas veces me va a pedir la posición inicial, otras veces me va a pedir la posición final y otras veces me va a pedir el desplazamiento. Es decir, de las tres, por lo menos tengo que tener dos para que la otra se convierta en incómodo. ¿Sí? Finalmente, he de entender que el desplazamiento total, como su nombre dice, total, no es más que la suma de los desplazamientos parciales. ¿Sí? A ver, pero ¿qué nos quiere decir? Que de ley por lógica, si me pide allá del desplazamiento total, que por ejemplo es el literal C, yo tendré que sumar el desplazamiento 1 más el desplazamiento 2 y más el desplazamiento 3. Sí, eso debo de tener claro, ¿no? Los delta E. Facilito, si tengo 4 desplazamientos, obviamente que tendré que sumar 4, ¿no? Perfecto, muy bien, no hemos hecho este ejemplo, vamos a hacer otro ya los que están para que ustedes puedan entender, ¿no? Y sobre todo la segunda hora también dar cierto tipo de indicaciones. Listo, se convierte el video, nos vemos dentro de un momentito. Les agradezco mucho, por favor, nos estamos conectando luego. Gracias.